En esta ocasión vamos a presentar el marco analítico de las corrientes múltiples. Mi nombre es Joe Solano, soy estudiante de la Maestría de Políticas Públicas en Flaxo, Ecuador. Vamos a analizar el siguiente caso, que es la puesta en agenda de la política de revalorización docente en el gobierno de Lenín Moreno. El caso del concurso Quiero ser maestro intercultural bilingüe 1. Como primer punto tenemos la corriente de los problemas. Aquí hemos identificado los siguientes problemas con base en las plazas fijas en el magisterio. Desde el año 2013, las y los docentes aspirantes a una plaza fija dentro del Magisterio Nacional deben pasar por un concurso de méritos y oposición que se le denomina Quiero ser maestro. Este concurso ha sido planteado de manera general y se han ofertado plazas para escuelas de jurisdicción hispana y escuelas de jurisdicción bilingüe. En un estudio Bocajero y otros nos plantean que las vacantes ofertadas en los 6 concursos del Quiero ser maestro en escuelas remotas no tuvieran acogida por parte de las y los aspirantes. La mayoría de escuelas remotas pertenecen al sistema de educación intercultural bilingüe. Una de las inconformidades en las unidades educativas de jurisdicción intercultural bilingüe ha sido que se han asignado docentes que desconocen el contexto, la cosmovisión, las costumbres, las tradiciones y la lengua de la nacionalidad a la que pertenecen los miembros de las instituciones educativas y de las comunidades aledañas. En el año 2007 también se presentan los currículos para cada nacionalidad. Esto representa un nuevo reto para docentes que sean parte del sistema de educación intercultural bilingüe. Hasta el inicio del año lectivo 2019-2020, 140.000 estudiantes pertenecen al sistema de educación intercultural bilingüe y se encontraban distribuidos en 1.716 establecimientos educativos. Estos datos los encontramos en el archivo del Ministerio de Educación. Por otro lado, tenemos la corriente de las soluciones, que son las propuestas en el área de política pública. Díaz nos menciona que esta corriente corresponde al proceso de producción de soluciones en la forma de un flujo de ideas de política pública. Aquí en el caso del Ecuador, tenemos que desde la Constitución del Ecuador se garantiza el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas para desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe conforme a la diversidad cultural para el cuidado y preservación de identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. También tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, que desde el 2011 el sistema de educación intercultural bilingüe pasa a ser un ente más del Ministerio de Educación. Es decir, el control de este sistema de educación lo tiene directamente el Estado. En el reglamento de la LOEI se exponen también los diferentes criterios y aspectos para la elaboración de este concurso. Tenemos en el artículo 262 del ámbito, en el artículo 263 el concurso de méritos y oposición, en el artículo 264 la participación en el concurso de méritos y oposición, en el artículo 265 la elegibilidad para el ingreso, traslado y promoción de docentes de la carrera educativa pública. También tenemos que en el caso específico de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, se crean las comisiones técnicas pedagógicas de educación intercultural bilingüe. Son comisiones con integrantes de cada nacionalidad y se distribuyen de acuerdo a cada zona. Esta comisión está siendo regulada únicamente por la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Esta comisión se encarga de plantear las necesidades que pasan en las instituciones educativas hacia la Secretaría para que se puedan transformar en política pública. También tenemos los lineamientos del concurso Quiero ser maestro, que de manera general son un título de tercer nivel, la elegibilidad, que se debe pasar por 3 evaluaciones, la clase demostrativa, la validación, postulación y aceptación del proceso. Para el concurso Quiero ser maestro intercultural bilingüe 1 se agregan 2 componentes claves. Las y los aspirantes debían aprobar una prueba de suficiencia lingüística en el idioma ancestral de acuerdo a su nacionalidad. Con esta aprobación pasaban a ser elegibles. Otro punto es que se agregaron contenidos del modelo del sistema de educación intercultural bilingüe para las evaluaciones de conocimientos y de esta forma que los docentes que se asignan a las escuelas tengan un mayor conocimiento de lo que trata el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe
y sobre todo conozcan la lengua y puedan desarrollar los procesos de aprendizaje en la lengua en la que se encuentran las escuelas. También tenemos la corriente política. Esta corriente política la podemos identificar en Ecuador en el año 2019 porque se da un estallido social que tiene como principal actor al movimiento indígena frente al gobierno de Lenín Moreno. Una de las demandas que se presentan en este estallido social era la autonomía de la educación intercultural bilingüe. Pero el gobierno ya había transformado la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe en secretaría. Ese era el discurso planteado por el gobierno y en el cual se presentaban nuevas propuestas desde el movimiento indígena. En este estallido también surgen negociaciones entre los actores del gobierno y del movimiento indígena. Díaz señala que el posicionamiento de los grupos de interés que influyen para que ciertas ideas avancen es una de las características de esta corriente política. Como parte de las negociaciones para lograr estabilidad en el gobierno, se amplía hacia el tema de la educación intercultural bilingüe en las mesas de negociaciones. Entra en el debate entonces la asignación de plazas fijas para docentes interculturales bilingües. Es ahí donde se plantea una ventana de oportunidades. Se presenta esta ventana de oportunidades con momentos claves. Díaz nos menciona que la ventana de oportunidades corresponde a esos momentos cruciales en los que las tres corrientes se acoplan, es decir, las soluciones se asocian a los problemas y ambos a fuerzas políticas favorables. En el estallido social se presenta una oportunidad para plantear aspectos que parecían desapercibidos en la educación intercultural bilingüe. Desde el gobierno se plantea la figura de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe como un actor clave para lograr la autonomía. El secretario Rómulo Antún es el encargado de articular la propuesta conjuntamente con la ministra de Educación, Montserrat Kramer. En este punto, el secretario juega un rol importante al presentar las propuestas alternativas con respecto al concurso Quiero ser maestro. Es esta figura que presenta todo este nuevo proceso específicamente para el proceso Quiero ser maestro intercultural bilingüe 1. Esto nos lleva a analizar su figura, la figura del emprendedor de la política pública. Díaz señala que se trata de actores dispuestos a invertir sus recursos para impulsar propuestas de solución o problemas formulados de una determinada manera. En este caso, el secretario de Educación Intercultural Bilingüe, Rómulo Antún, es una persona cercana al poder. Es quien articula las demandas y presenta propuestas, que en este caso son propuestas de un concurso de méritos y oposición para plazas fijas. También es una persona, un actor que cuenta con los medios y los recursos para lograrlos. Es decir, a través del Ministerio de Educación, a través de sus comisiones técnicas pedagógicas, elaboran toda la propuesta del proceso Quiero ser maestro intercultural bilingüe y luego de 6 meses de que sucediera el estallido, lo pueden presentar públicamente. Es así que utiliza esta forma también para mediar el conflicto y la situación que se presentó en el estallido social y es una persona que sirve de puente también entre las demandas del movimiento indígena y los recursos con los que cuenta el gobierno. Esa ha sido toda la presentación. Muchas gracias.